todos, bienvenidos a Startup Cetis, el podcast que pretende acompañarlos en este camino al emprendimiento y enseñarles tanto los retos como la parte más bonita de esto que es abrir un negocio propio. Aquí pretendemos no nada más inspirar a alumnos que están dentro de nuestra comunidad universitaria, sino a cualquier persona que tenga esa espinita que no sabe por dónde empezar, que no sabe lo que se puede enfrentar. También buscamos inspirarlos para que ustedes decidan si el camino del emprendimiento verdaderamente es lo que ustedes están buscando o no. Los primeros invitados de este podcast, los hermanos Mauricio y Tatiana Fernández, vienen y nos comparten su historia muy inspiradora y muy motivadora de una marca local muy conocida que es Holy Bolen. Holy Bolen, para los que no lo conocen, es una marca de donas ensenadense que ha pasado por todo este camino del emprendimiento y que nos enseña que la receta más importante y el ingrediente fundamental para poder abrir un negocio con propósito es la originalidad. Los invitamos a escuchar este episodio, estoy segura que les va a encantar tanto como a mí. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este primer episodio de Startup Cetis, un podcast creado por la incubadora de negocios de Cetis Universidad en Campus Ensenada. Mi nombre es Lisette Hernández, yo coordino la incubadora de negocios aquí en este campus y lo estamos haciendo en colaboración con la Escuela de Administración y Negocios. Entonces, lo que buscamos con este podcast básicamente es inspirar a las personas a que si ya traen esa espinita, si quieren emprender, si no saben cómo empezar, pues que escuchen estas historias de los que ya pasaron por ese proceso y crear una comunidad de emprendimiento en donde se cree toda esta sinergia y se den cuenta que emprender sí es abrir una empresa, pero no es solo eso, es tener un propósito por el cual levantarse todos los días. Y para eso tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy tenemos a nuestros primeros invitados, Tatiana y Mauricio Fernández. Ellos son los creadores de la marca Holy Bolen. Muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación primeramente y por estar aquí. La verdad que ya sabemos, creo que con decir Holy Bolen a todos se nos viene a la mente la marca, ya la conocemos, muy querida, y pues estamos aquí para conocer su historia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Queremos saber primeramente cómo fue que comenzó esta historia, qué los animó a emprender, cómo nació esta chispita, ¿qué fue? Creo que yo, ¿verdad? Es mi parte. Bueno, entre los dos, ¿no? Pues, aquí nos falta un elemento que es mi esposo, Roberto Ornelas. Mi esposo y yo hace 15 años nos casamos y ya sabes que los planes de vida cambian de manera repentina. Muchas veces uno hace proyectos, ¿no? En 5 años me veo de esta manera y así. Nada de eso muchas veces sucede y en la realidad pues se vienen retos que son inesperados. Y en el caso para nosotros estábamos empezando nuestra vida juntos, yo estaba embarazada y en ese momento de ya tener 5 meses de embarazo, a mi esposo le llega la noticia de que se termina su contrato laboral de manera repentina. No había oportunidad de que se quedara y se acaba, ¿no? El proyecto para él. Y en ese momento yo estaba trabajando en una empresa familiar que teníamos. Yo estaba en el departamento de ventas y facturación. En Deportes Diosa. Deportes Diosa, Avenida Ruiz, 230. Para los que son de Ensenada, casi 30 años estuvimos ahí. Y mis papás les tocó emprender, ¿no? Entonces a nosotros de niños nos tocó vivir esta parte esa cultura de pues emprender, ¿no? Y entonces sucede la situación con mi esposo y se empieza a enfrentar. Él estudió comercio exterior y aduanas. Estaba trabajando en su área y se da cuenta que no encuentra trabajo, ¿no? En otra parte de la ciudad. Y entonces incluso con planes hasta de mudarse. Sí, claro, vámonos buscando. Aquí no hay una oportunidad, ¿no? Como la que tenía, ¿no? Que era exactamente en su área. Sí. Y entonces empieza, de hecho, en ese momento entra a Cetis a estudiar una maestría en ingeniería industrial porque se da cuenta que necesitaba más conocimientos para poder desarrollar, ¿no? Algo. En el Inter yo estaba ahí con Tatiana ahí picándole de que, hey, acuérdate que ustedes pueden empezar algo si quieren y cuenten conmigo, ¿no? Entonces estaba ahí como esa cuestión latente porque yo también estaba trabajando por mi cuenta en esa época en un proyecto personal de diseño gráfico, ¿no? Pero ahí estaba ya también la inquietud porque pues no era una situación fácil, ¿no? Entonces yo soy administradora de empresas, lo mío, y de hecho lo mío siempre ha sido recursos humanos, es el área que más me ha encantado. Y bueno, en general ventas y compras y todo lo que es administración me encanta, ¿no?
y él en la parte de diseño gráfico, y mi esposo que tenía lo de importaciones, exportaciones, todos estos conocimientos, y se empieza a meter al área de líneas de producción, lo que es ingeniería y toda esta parte. Ahí en ese momento mi papá nos avisa que la situación económica se está poniendo muy difícil y que vamos a cerrar la empresa, ¿no? Y es cuando entramos en shock, como sí, claro. este es el momento más crítico porque yo no voy a tener trabajo en meses. Nace la bebé y él no encontraba trabajo y estaba haciendo 1000 trabajos de otras cosas, ¿no? Sí. Reparando autos, ¿sí te acuerdas? Otras cosas así. Sí, malabareando, podía, pues, lo que saliera. O de consultoría, con cuestiones de importación, exportación, o sea, lo que es muy bueno, ¿eh? Mudanzas, cosas así, de traer de Estados Unidos. Sí, pues existía esta oportunidad, ¿no? De, ok, como dicen, se cierra una puerta, pero se abre otra, ¿no? Entonces existía esta oportunidad de que ellos pudieran iniciar algo nuevo, pero sin embargo yo también tenía esa cuestión de, bueno, es algo que puede servirnos a todos, ¿no? En familia, sí. ¿No? Porque aquí no somos gente que nos conocemos en algún club, ¿no? Sino es mi hermana, son mis papás. Y yo también veía esa cuestión de, bueno, si esto le puede servir a Tatiana y a Roberto, que son pues mi hermana, mi cuñado, también puede brincar a mis papás, porque mis papás tenían una situación donde estaban en un negocio que ya estaba fuera, o sea, el internet se comió el mercado al que ellos apelaban, entonces los consumidores ya no requerían ir a un comercio, en una tienda de deportes, entonces... pues, son cosas muy especializadas, en línea, pues son inventarios muy grandes, ¿no? Es más fácil en línea empezar a comprar. Sí, había que tomar acciones rápidas, pero también con mucho riesgo, ¿no? Porque... Todo lo de ustedes estaba de por medio. Sí, nosotros no había nada que perder. O sea, de hecho, ya habíamos perdido. Los dos caminos era ahora qué va a pasar. Ese fue el momento en que decidimos. Todos tenían mucho que perder. Sí. Pero por lo mismo es lo que, como que esos acontecimientos como que enfocan un poquito más la mente, ¿no? Sirven mucho y te ponen en un estado de supervivencia donde la creatividad entra. O sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Porque en el caso de Tatiana, pues con toda la parte administrativa, pues ella se puso a hacer todo un planteamiento, ¿no? De, ok, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Qué tipo de productos se necesitan en la ciudad? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué no le gusta a la gente? En el caso de mi cuñado, pues él estaba también en la parte de, ok... ¿Cómo vamos a hacer esto? El desarrollo del proceso, ¿no? El proceso. Sin ser chef, porque luego le preguntan, tú estudiaste gastronomía, ¿no? Él desarrolló todo el proceso, la receta, todo. Ok. Y él nada. Él nada. O sea, él no estudió nada de eso, ¿no? Entonces... Pero lo estudió al final. O sea, lo tuvo que estudiar. Oye, expresas y ¡pum! Tienes que hacerlo. Sí. Y se me hace bien padre que no lo haya estudiado, porque ahora que lo veo, digo, le gusta. Hizo las cosas diferentes. Porque conocíamos, bueno, por ahí más adelante te voy a meter más información sobre ese tema, pero conocíamos expertos en los temas. Y tenían líneas muy fijas de cómo se hacen las cosas. Y mi esposo estaba todo abierto a, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Oye, ¿por qué lo haces así? Y los chefs como que, pues es que así se hace, ¿no? Esta es la forma. Son muy cuadrados. Las levaduras, así. Y mi esposo entonces con esta flexibilidad del no conocimiento desarrolló cosas padrísimas en la cocina. Y de hecho yo creo que en todos los ámbitos, porque en la parte administrativa también, o sea, los modelos se fueron... afinando, o sea, no fueron todos del libro. En la parte de la estrategia de marketing igual, o sea, fue plantear cosas de cero, sin seguir los libros. Era mucho como la intuición y eso como que ayudaba mucho a conectar con el mercado. Y aparte, yo siempre he sido fan de Steve Jobs, entonces... a mí lo que me gustaba de iniciar este proyecto era de crearlo juntos. O sea, aunque somos como departamentos distintos, o sea, Tatiana es la parte administrativa, recursos humanos, Roberto la parte operacional con producción. Y compras. Él es compras, producción, proceso. Y de mi parte, pues la parte de identidad gráfica, branding.
Y algo que siempre admiré mucho de Apple, sobre todo con Jobs, era que él decía, no, o sea, yo no quiero tener departamentos por rubro. O sea, yo quiero que todos se sienten en una mesa y me discutan el producto. O sea, yo la sinergia. Exactamente, o sea, porque él decía, yo voy a una expo de automóviles, veo un prototipo que hace Ford, increíble, decía, ¿no? Y luego decía, con este carro ya resolvieron todo, o sea, ya la gente, este carro va a ser el carro más vendido del mundo. Y decía, y llegaba el día en que el carro se lanzaba en agencia y el carro no tenía nada que ver con el carro del prototipo que había visto un par de años antes, ¿no? Y era justamente por eso, porque no había habido una sinergia entre todas las personas encargadas dentro de la empresa, ¿no? Para ir siguiendo el camino y que realmente la solución siguiera su camino y se pudiera realizar, ¿no? Entonces aquí era esa oportunidad de, ok, estamos en familia, vamos a trabajarlo juntos, ¿no? Y el área de producción, o sea, tiene que ver con diseño y también con la parte administrativa y con los costos, porque también, ustedes saben, la parte de diseño luego se puede volver muy creativa y no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder estar todos en sintonía? Y aparte todos poder entender la visión, ¿no? O sea, no traer visiones diferentes, ¿no? Sí. Entonces sí fue, o sea, trabajarlo juntos y luego aparte, pues empezar a construir el producto número uno que se definiera que eran donas y cómo poderlo sacar, ¿no? De que fuera un producto estándar, porque no queríamos llegar a competir con el mercado, queríamos ser una oferta diferente, ¿no? O sea, el competir con un mercado, pues de entrada te pone un poquito por debajo pues como que no traes ya ventaja de entrada, ¿no? Al querer entrar con otras marcas ya muy conocidas, entonces, bueno, ¿cómo podemos ofrecer algo que técnicamente pareciera lo mismo que los demás, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, fue donde Tatiana empezó a entrarse a la historia, ¿no? Al origen de las donas. De todas las donas y todo. Okay. Bueno. Yo tenía un alumno que de hecho es alumno de CETIS y se me hace muy emocionante porque no creo que él sepa que él es parte de esta historia. Pero yo soy maestra de piano desde hace 17 años. Cuando sucede esta situación, pues yo me enfoqué a mis clases de piano para empezar a tener un ingreso mayor y empecé a tener más alumnos y más alumnos. Y Marco Manríquez, que estudió aquí con ustedes, él le fue mi alumno, también Andrea y Sebastián, sus hermanos, ¿no? Sí. Pero Marquitos estaba por terminar la prepa y para sacar fondos para, no sé si la graduación o la fiesta o algo, vendían donas Krispy Kreme. Y me acuerdo que llegó a mi clase en este tiempo de crisis de qué vamos a hacer, ¿no? El pánico. Pues fue para nosotros un parteaguas porque Marquitos llegó y, profe, traigo donas de Krispy Kreme, me compras una docena y yo dije, pues no estoy como en posibilidades de comprarla, pero claro que te voy a comprar una docena. Sí. Entonces le compro la docena y esa realmente fue como el parteaguas de la historia, porque yo llegué con la docena a la casa, estaba mi esposo en una situación difícil porque no encuentras trabajo, estás con la presión social, emocional, la parte esta masculina, ¿no? Del sacar adelante la familia, el bebé, todo esto. Mi esposo es muy responsable en toda esta parte. La verdad, lo admiro muchísimo, siempre es muy responsable. Y entonces llego con las donas y hasta me sentí mal, ¿no? De que yo comprando donas, ¿no? Y nos fuimos a la cocina, yo embarazadísima. Y la prueba la dona mi esposo y me dice, ¿qué es esto? Está deliciosa. No las conocías. ¿De dónde? Las había escuchado, pero tenía años sin comer una dona Krispy Kreme, ¿no? ¿Por qué las están trayendo de Estados Unidos? Y él con lo de importaciones, exportaciones me decía, es carísimo traer el producto a México, ¿cómo lo están haciendo? Y ya yo, oye, Marquitos, ¿cómo las trajeron? Y no, pues que las de cajuelazo, pues no. Y yo, ¿cómo? Ya le dije a mi marido, sí, ¿cómo que cajuelazo? ¿Pero por qué? Sí, o sea, no hay donas aquí ya. Ahí empezó el estudio, realmente conciencia del por qué están trayendo este producto tan bueno a un mercado donde hay este producto. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Ahí comienza la investigación de mi marido y se fue a todas las donerías de la ciudad,
la más grande, que admiramos mucho, Tutti Donas, a las otras más pequeñas, 7-Elevens, que tenían también su donas en panadería, venta, pero las traen congeladas ya después estuvimos ahí revisando, ¿no? Las traen congeladas del centro del país y todo. Y otras panaderías que hacen dona. Entonces, ¿qué diferencias había? Desde Sorianas, otras tiendas, ¿no? Y revisar todas las propuestas, ¿no? Y ver hinchados, tamaños, pesos, durabilidades, consistencias comparadas con las Krispy Kreme que teníamos ahí todavía, ¿no? Ya que comparamos todo, dijimos, esto es el producto, esto es lo que tenemos que hacer. La diferencia es el proceso y la dona recién hecha. Esa es la diferencia. Exacto. No la hay en la ciudad. No. Es dona de un día antes, es dona de 2 días antes. No hay dona del día, del momento que tú llegues y tiene horas que acaba de salir. Calientita. Recién hecha. Sí, poder encontrar cuáles van a ser tus diferenciadores, ¿no? Del resto. Y lo que queríamos es sin conservadores. O sea, siempre era garantizar que el producto está recién hecho y que no tiene conservadores. Y artesanal. Que sea recién hecho. Exacto. Saludable, ¿no? Y saludable hasta en medida, porción, ingredientes, que fueran lo mejor, poquitas más pequeñas, no la dona enorme, ¿no? Luego nos brincamos a Estados Unidos a ver donerías allá y ves donas así gigantes, ¿no? ¿Qué es esto? Qué rico, pero pues, no es la oferta ideal para el ser humano, o sea, para nosotros mismos. Y aquí fue una parte también clave donde empezó a entrar la cuestión de qué se quería contar con esta marca, ¿no? Porque no era nada más abrir una tienda de donas y poner la tienda de donas en la fachada, ¿no? Sino realmente, si quieres tener impacto con tus consumidores, les tienes que platicar algo a través de tu producto. Y la persona, ¿no? Entonces, justamente con todo este estudio de mercado que se hizo, pues empezamos a ver que había una laguna muy grande sobre que ninguna marca estaba contando el origen realmente de las donas. Todos pensamos que las donas vienen de Estados Unidos, pensamos en los Simpsons, claro, la rosa con los policías. El cafecito en la taza blanca. Sí. Y hay toda una historia bien padre atrás. Sí, o piensan en Nueva York, o piensan en ciudades grandes que realmente no tienen nada que ver con el nacimiento de la dona. Y ahí fue donde vimos esa área de oportunidad, donde dijimos, eso tiene que ser la bandera de esta marca. Porque no queremos entrar a hacer lo que todos hacen. O sea, que de entrada queremos ser distintos, ¿no? Sabemos que Holly Bolen tiene una historia muy interesante. Desde que empezó a salir ya en redes sociales nos dimos cuenta que traía no nada más el logo y la dona, que está muy bonito, sino trae un storytelling atrás que ha conectado mucho con las personas. ¿Nos pueden platicar un poquito de eso? El contar el origen de las donas, pues igual se los podemos platicar aquí, pues es en Holanda. O sea, vienen de Europa las donas. Y vienen... Año 1800, Holanda. Y en Holanda está bien padre, no sé si han visto o hayan ido a Ámsterdam o hayan visto fotografías, pero son los canales de la ciudad les permitían tener un sistema de comercio inigualable. O sea, eran los número 1 en comercio en Europa, ¿no? Y entonces en estos años, 1800, 1790, 1800, eso era el boom del comercio. Ellos se dedicaban a ir a todos los países del mundo a intercambiar productos, mercancías y traerlas a Europa, de todos lados, ¿no? Sí, porque en Europa realmente no había nada. O sea, a México venían por cacao, a India pues por especias. Y entonces en los barcos, está bien padre la historia porque en los barcos ellos traían todos los ingredientes. Traían trigo, traían manzanas, traían duraznos de otras partes del mundo. Tenían una facilidad para comerciar, ¿no? Estos barcos enormes entraban por los canales y los edificios que están a los lados de los canales, que son muy delgaditos y altos, por ahí bajaban y subían mercancías. Estos eran almacenes. Están bien padres, ¿no? De hecho, si vas a las tiendas... No, que justo en la arquitectura ahí holandesa, por eso todas las fachadas tienen ahí una pluma, o sea, una grúa chiquitita hasta arriba. En el palito, ¿no? Ahí se amarraban o sea, aventaban desde los barcos, desde el canal, y ahí iban bajando las mercancías. Sí, la mudanza, su sistema era toda la ciudad funciona el detallito, con ¿no? Para abastecer pues a Europa en general. Y entonces en los barcos holandeses ellos traían mercancías de todas partes del mundo, tenían trigo, tenían
almendras, tenían nueces, manzanas, duraznos. Son los ingredientes como que más nos llamaban la atención de la historia, porque con esos fueron con los que se desarrolló la primera dona, ¿no? Y en los barcos de una cocina, nosotros tenemos unas teorías que ellos cazaban ballenas en ese tiempo, eran cazadores de ballenas. Sí, claro. Como así tipo Moby Dick. De hecho, en la novela de Moby Dick se menciona, ¿no? El barco, el holandés volador, el Flying Dutchman. Y entonces en estos barcos, en uno de estos barcos se cuenta que un cocinero se le ocurre desarrollar el primer pan frito del mundo. El pan tradicionalmente se horneaba, ¿no? Desde toda la historia. Pero aquí en este barco frieron, y nuestra teoría es que pudo llegar a ser con manteca de ballena, porque era con lo que ellos cocinaban. Entonces eso es algo que no sabemos a ciencia cierta, pero lo intuimos, ¿no? Y ya investigando más, mi hermano me decía, tráeme el producto y una historia para poder hacer yo algo, ¿no? Cuando empezamos a investigar ya la historia más a profundidad, nos sorprendió ver que la primera receta de donas no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos, ¿no? La primera receta de donas no tenía el centro cortado, era una bolita de masa que estaba hecha con nueces. Esa receta, cuando llega a lo que es Nueva Ámsterdam, que ahorita es Nueva York, que es la parte donde colonizaron los holandeses, pero en América, ellos, la receta llega acá y la bautizan los americanos como donut. Dough, masa, not nuez, masa de nueces. Pero no tiene nada que ver con la dona que después surge, ¿no? Este momento de la historia, cuando hay intercambio entre Nueva Ámsterdam, o sea, todos los colonizadores con los americanos, un capitán muy jovencito de un barco, Hansen Gregory Crockett, él conoce la receta, le encanta la receta, pero se da cuenta que están crudos en medio. Para los holandeses así era lo normal, y ellos lo que hacían era que en el timón del barco, en las manubrios donde das la vuelta del barco, metían los olivolen, porque se bautiza como olivolen el producto. Oli proviene de la rama de la palabra aceite. Y bolen viene de bollito, o sea, un pan frito. Esa es la marca en sí, ¿no? Entonces el capitán americano Hansen Gregory dice, oigan, eso está genial, me encanta, pero está cruda, ¿no? Y ellos, sí, es que nosotros se lo quitamos, como que lo metemos ahí y ya. Y él dijo, oigan, pues ¿por qué no en la cocina hacemos unas pruebas? Yo tengo una idea. Y con la tapita de un salero de metal se cuenta que se cortó al olivolen holandés el centro. Pero esa fue una transición muy drástica, porque no nada más hizo eso, le quitó la nuez y completamente transformó el producto, ¿no? Entonces, este primer pan frito lo rediseñaron. Se replanteó. En Estados Unidos se replanteó. Y se convirtió en donut y desapareció toda esta parte del olivolen. Cuando encontró Tatiana todo el desarrollo de este producto que era el olivolen, pues fue entonces donde captamos ese nombre para convertirlo, ¿no? O sea, era un nombre que para empezar yo nunca había escuchado, y pues también ninguna empresa relacionada con este producto lo había tenido, y le dije a Tatiana, no, nos tenemos que apoderar de ese nombre, y le hicimos un pequeño ajuste, o sea, pasó de ser olivolen, y dijimos, ¿cómo lo podemos hacer más feliz? Y pues ahí se decidió ponerle una H. Y nos encantó porque la H también de Holanda, ¿no? Como que contaba esta historia del Holly, entonces es el panecito holandés, ¿no? Holly Bollen. Y de hole, de hoyo, ¿no? También dijimos, un juego. Sí, hicimos también un mini estudio de mercado, o sea, tenemos nuestro estudio de mercado así interno entre nosotros. Y que Holly, pues es como celestial, ¿no? Así que algo... También de Holly. Sí, entonces ya con el nombre y esa pequeña historia, yo dije, bueno, ya tenemos las bases para empezar a hacer una propuesta de marca distinta a lo que la gente conoce de este producto, que es un producto que todo el mundo sabe que, o sea, todo el mundo lo domina, ¿no? Pero esta es una historia que va a ser nada más de esta marca, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a influir en la parte del diseño de la receta, para también que fuera una receta que no fuera igual
a la dona que ya conoces, que la muerdes y ya me sabe igual a las demás, manteca, ¿no? o sí, grasosa, que te queda en el paladar esa sensación, eso era lo que no queríamos, ¿no? Sí, que sí se sienta en el paladar, ¿no? Que estás comiendo una Holy Ball. Teníamos bien claro lo que queríamos y era una dona que fuera súper suavecita, con una porción de menos de 290 calorías, 280 calorías, que no tuviera ni olor. De hecho, si las hueles muchas veces, huelen otras donas, ¿no? Huelen a grasa, a manteca quemada, procesos mal instituidos en cocina, que ya son tradiciones en México, pero no están correctas. Y en Estados Unidos. Y también sí, ya conocemos cocinas de acá, de allá. De acá y de allá, y se hacen cosas así que dices, ay Dios, turbio. Esto no es saludable. Pero ya están acostumbrados, ¿no? A hacer los procesos así. Sabemos que emprender viene acompañado de muchas cosas que de repente no conocemos, y es ahí donde mentores o otras personas que se acercan al proyecto juegan un papel importante. ¿Ustedes consideran que para Holy Ballen fue algo así? ¿Ustedes qué papel o qué valor le dan a la colaboración en su proyecto? Mi marido ahí entró de lleno al producto. El producto. Él fue el que se metió por completo a investigar y dio con un artículo súper interesante de un iraní que él es migrante y llegó a Estados Unidos hace más de 55 años. Ok. Él lo conoció hace 13 años cuando empezamos este proyecto, ¿no? Y bueno, Holy Ballen acaba de cumplir 12 años en agosto. Entonces hace 13 años andábamos con todo esto y mi marido encuentra un recorte de periódico en internet digitalizado. Era como tipo San Diego Times, una cosa así, ¿ya se cuenta? Y ahí estaba narrando Ben, el iraní, toda su historia de cómo se introdujo a América, cómo lo empezaron a apoyar a que aprendiera repostería y a profesionalizarse en donas, ¿no? Pero lo hacía tan abierto, todo el proceso, lo platicaba, todo, que mi marido dijo, yo tengo que conocer a esta persona. Pero el artículo era de 1993, o sea, tenía más de 20 y tantos años que había sido ese artículo, ¿no? Entonces dijo, voy a tal vez no encontrarlo, ¿no? Por la edad, no sé, y bueno, agarró sus cosas y se fue a Estados Unidos a buscar el lugar que narraba ahí donde tenía su trabajo, ¿no? Y va y toca la puerta y ahí estaba Ben. ¿Todavía? En persona, vivo. Tuvo la oportunidad, todavía vive, de hecho es muy amigo ahora de nosotros. No es un anciano, o sea, no, ahorita tiene como 80 y tantos, sí, 84, 85, y él tiene 40 y tantos años de experiencia en hacer donas, ¿no? Entonces con él se entrevista a mi esposo y él fue para nosotros un mentor, un mentor y amigo que se sensibilizó con la historia. Le platicamos que no teníamos intención de hacer donas allá en Estados Unidos, que la intención era en México, que no teníamos ni siquiera intenciones de hacer competencia ni nada. Entonces él dijo, ok, me gusta, Robert, pásale a la cocina. Te voy a enseñar. Sí, los chicos que trabajan conmigo son mexicanos. Te vas a entender con ellos. Y lo traían playeras de fútbol puestas y mi marido ama el fútbol, así que bien padre. Entró a la cocina, estuvo trabajando con Jeremías, que es uno de los panaderos ahí estrella. Y ahí fue que aprendió realmente el proceso industrial, que es al punto que quería llegar, de que la apertura que tenía mi esposo al no ser el especialista era de poder ver otros caminos de cómo poder hacer las cosas, ¿no? Y eso fue algo bien padre, porque cuando él llega a Ensenada, estuvo yendo a trabajar allá, cuando llega a Ensenada, que empieza a plantear el proceso, hace muchas modificaciones, y esas modificaciones al final, cuando se las contó a ellos dijeron, eso nos había ocurrido, como que a nosotros nos enseñaron a hacerlo de esta manera y pero no cuestionan el proceso, pensado que pasa, que podía ser de otra manera, ¿no? Para no quemarte las manos, ¿no? Por ejemplo, otra forma, otro proceso, ¿no? Para no tener que agarrar las donas sin que se lastimen, hay otras formas. Los escurridos, las filtraciones, cosas diferente, que a él se le fueron ocurriendo y dijimos, mira qué padre que no fuiste chef, porque a lo mejor no, si hubiera seguido la línea tal cual. Cuadrado, el mismo proceso, todo. Sí, como no cuestionar el sistema, pero sí al verlo como en ojos de nuevo, no experto, en el área, pues sí, se replantea. Y llegamos y le dijimos, Maui, mira,
te trajimos una dona, ¿te acuerdas ese día? Sí. Y estábamos bien nerviosos mi marido y yo porque el primer comensal. Habíamos hecho pruebas en casa y procesos muy rudimentarios y torpes y no era el proceso que queríamos. Queríamos este proceso así limpio y precioso. Y ya te lo trajimos, ¿no? Sí, y ahí fue pues ya, pues la verdad que ahí se sacaron 10. Sí. Bueno, que superó mis expectativas. Sí, no, muy rico, o sea, porque sí era un sabor diferente. Sí, muy diferente. O sea, sí se sentía que era un producto que si lo probabas decías, esto no es el Krispy Kreme, ni una dona de 7-Eleven, ni cualquier otro producto que habíamos probado antes, ¿no? Entonces ya teníamos ahí una diferenciación con la experiencia del producto. Y aquí ahora era, bueno, ya tenemos este producto, ya tenemos esta historia, ahora cómo la vamos a contar, ¿no? O sea, para que sea una experiencia nueva, ¿no? Para la gente, ¿no? Entonces es empezar a traducir todos estos elementos que ahorita Tatiana fue ahí platicando del origen y cómo poderlos mostrar a nivel de marca, ¿no? Y algo que fue muy interesante es que la historia, pues como no se había contado, teníamos toda la libertad de poder apoderarnos desde un color. Entonces dijimos, bueno, el naranja. Investigar la naranja mecánica, ¿no? Claro, el fútbol, ¿no? Sin embargo, los colores de la bandera no son. Nada que ver. Pero aparte de la cuestión deportiva, es un color que representa la realeza. De la monarquía, Entonces, para ellos el líder de la independencia de Holanda, fíjate que bien interesante, la historia de Holanda se conecta mucho con la de México, ¿no? Ellos fueron colonizados por los españoles y hay una guerra que se llamó la Guerra de los 80 años, fue su guerra de independencia, por 80 años pelearon para poder serse independientes. El líder de este movimiento se llamó Guillermo de Orange. Y él ni siquiera era holandés, creo que era alemán o algo así, no me acuerdo muy bien, hay que volverlo a investigar, pero él vivía en Holanda, ¿no? Entonces cuando él muere en el proceso de la independencia, nunca le toca saber que lo lograron, ¿no? Se muere, pero a partir de eso toman como estandarte el orange, el color anaranjado como la bandera de la independencia. Entonces de ahí viene esta parte todo del anaranjado. Y de ahí llegó el naranja Holly Bollen. Y también empezar a contar esta historia de Holanda, ¿no? O sea, que no nada más fuera una marca de que, nos llamamos Holly Bollen, somos naranjas, sino abrazar esa historia. Que estaban mencionando toda la parte del branding y de cómo juega un papel muy importante para Holly Bollen. ¿Qué otras áreas dentro del branding ustedes manejan dentro de la tienda o del local en sí para poder conectar con las personas? Y ahorita ahí para platicarte también un poquito el origen de esta estrategia es en mis inicios yo trabajaba en Augen Ópticos en el año 2000, 99, 2000 y ahí se tenía mucho la cultura, estaba iniciando la cultura del emotional branding, que es crear marcas, pero que no nada más son marcas que visualmente diferencian a una de la otra, ¿no? Sino que tengan algo que decirte y que conecten a un punto humano con las personas. Entonces es que las marcas sean personas, esa es la clave, ¿no? Que las sientas no como algo, sino como alguien. Y la cuestión del emotional branding pues va a cómo darle un perfil, o sea, que tenga qué valores tiene esta marca, qué le gusta, qué sí es, pero también qué no es. Y todo eso ya va creando como un perfil en el cual cuando ya lo tienes bien definido, todas las respuestas salen solas, ¿no? Entonces así atrapamos esto del color, el nombre, la historia, pero también queríamos también crear una experiencia nueva dentro de los espacios, ¿no? Entonces al momento de que ya Tatiana tuvo la oportunidad de conseguir un espacio para ya hacer todo esto que estábamos haciendo en papel, bueno, ahora cómo lo traducimos físicamente, ¿no? Desde la parte arquitectónica, la fachada, cómo iba a ser, tenía que ser una fachada diferente. Ahorita creo que ya requiere tal vez una actualización porque inevitablemente como que se va permeando lo que va haciendo uno primero. Sí, lo hace otro. Como original, se va permeando, ¿no? En lo demás.
pero en ese momento sí era como sí, algo muy diferente, único, sí. ¿no? Y también el interior, el mobiliario, tuvimos ahí el apoyo de un arquitecto que nos fue ahí guiando con la parte técnica, pero nosotros estábamos siempre ahí con, ok, la historia es esto, queremos materiales crudos, queremos madera, metal, vidrio. A ver, y también cuéntenos, sabemos que tienen como esta identidad de marca muy arraigada, estamos hablando ya de toda esta historia de Holanda, cómo lo conectaron con la marca, pero realmente, ¿qué rol ha tenido el diseño para conectar y emprender con propósito? Ok, bueno, en la parte de diseño, ya teniendo toda esta historia definida, fue donde teníamos que empezar a aterrizar de la nube, ¿no? Porque ahorita era así como una nube, toda esta mezcla de historias, pero cómo las podemos convertir en experiencias, ¿no? Para el consumidor. Algo que yo tenía muy claro con Tatiana y Roberto al inicio es que yo siempre les decía es, no importa el tamaño que tengas como empresa, puedes aspirar a verte como algo que no eres del local, ¿no? Incluso, curiosamente, la gente de repente hasta te aprecia más porque vienes de fuera, ¿no? Sí, o el ser misterioso, o sea, el no revelar todo. También hace que la gente como sienta más curiosidad sobre quién eres, ¿no? Entonces, de entrada, ahí sí les planteé, vamos a manejarlo como si fueran una franquicia. O sea, aunque va a ser un negocio que todavía no existe, nadie sabe de dónde vienen, y eso les da a ustedes libertad de aparentar lo que ustedes quieran, ¿no? Y sucedieron historias curiosas porque ya cuando se inauguró el proyecto y estaba abierto, había gente que llegaba y oías así conversaciones y dos personas diciendo de que, mira, estas son las donas que yo comía en Ámsterdam y de ahí se trajeron la marca y ¿te eran mis favoritas. Cuando íbamos a contratar, ¿no te acuerdas? Estábamos esa fue historia increíble. Una chica que había trabajado ya en Hollywood. Sí. Caray. Tenía experiencia de trabajo y me había puesto que Hollywood no me acuerdo si Los Cabos o La Paz, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? O sea, ya sí, no existe. Nos copiaron. Ya existía sí, la nos asustamos, sí, nos claro. metimos a ver que, caray. Sí, hay otro. Pero, pues, ¿no? La primera asociada del equipo sin que existiera la empresa ya estaba bueno, ahí. En corazón y espíritu ahí está. Sí, pero era algo que a nosotros se nos hacía padre, ¿no? Nos decíamos, bueno, qué padre que la gente presuma que conoce una marca que no existía, pero decíamos, bueno, quiere decir que ese impacto está sucediendo. ¿No? Sí. Y a veces mi hermana sí tenía como esas crisis de que, oye, están hablando esto de nosotros, y yo, está bien, que hablen, sí, o sea... Sí. Y esto al final hace ruido, ¿no? Sí, claro. Y algo que también aprendimos todos es que por mejor que haga uno las cosas y por más cariño le ponga uno a las cosas, siempre no va a estar uno para todos. Contentos todos, ¿no? No va a estar uno para todos. Y también está bien, porque las marcas así tienen que ser, no pueden estar hechas para todos, o sea, si no, nunca vas a tener una identidad propia como marca, ¿no? Entonces va a haber gente que sí va a estar de acuerdo con esa experiencia, o con el producto, o con el precio, hay gente que no. Y va a haber... ¿Está bien? Y está bien, o sea, no sentirte mal de eso, ¿no? Porque si de repente había... El bajón. De que, es que a la gente no le gusta la música que se está oyendo ahí dentro, y no importa, o sea, no importa, esa persona no está hecha para esta experiencia, y por lo mismo tampoco está hecha para el precio de este producto, ¿no? Porque es un producto que requiere más trabajo de la dona que puedes comprar con conservadores, ¿no? En un 7-Eleven o en cualquier otro lugar. Y aparte que ahí fue en conjunto con mi papá, se diseñó como una estrategia de que el producto siempre pudiera ser donado a una asociación civil, ¿no? Eso lo estipuló Roberto, mi esposo. Él había trabajado en Tampico, en donde trabajaba antes. Había trabajado en una empresa bien interesante en donde buscaban comedores ambulantes ya establecidos y conectaban a restauranteros para que donaran todo su excedente. Entonces, cuando abrimos desde el primer día, estipulamos de que
podíamos hacer algo parecido. Donarlo, el excedente. Y empezamos a hacer el vínculo. La estrategia era que el producto siempre fuera del día, ¿no? Que ese fuera un diferenciador. Siempre que entras a una locación, siempre el producto se hizo en la mañana, ¿no? O sea, que no tuviera esta cuestión de que, son de ayer. Ya dura. Y se nota, se nota, o sea, hasta el azúcar se comporta diferente, o sea, el sabor es diferente, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo sin tirar el producto, que es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos a veces se tiene que hacer, muy común. Porque no, incluso hasta por ley no lo puedes donar. Porque te pueden demandar si alguien muere o se enferma o algo. O sea, la empresa se pone en riesgo, ¿no? Entonces hasta por ley no lo puedes hacer como por seguridad ellos no lo hacen. Como sucede aquí en México es diferente. Entonces dijimos, bueno, aquí en México hay muchísima necesidad, o sea, están las casas de asistencia social de migrantes, la casa hogar del anciano, o sea que son lugares donde el producto ahí puede seguir teniendo una segunda oportunidad y nosotros garantizar, ¿no? Que está nuevo. Bien. Entonces, y ahí yo creo que cuando hablabas de propósito, ¿no? Creo que tu pregunta iba enfocada, mucho del propósito era, yo creo que el propósito central siempre ha sido, ¿no? De llegar y ver cómo podemos mejorar la comunidad en la que estamos, en la parte social, en la parte de medio ambiente, que eran también intereses que nosotros teníamos, ¿no? Por sembrarle a la marca, ya que empieza a operar, empezamos a hacer estas estrategias, ¿no? De donación de excedentes, involucrarnos con asociaciones civiles, participar en cuestión de cuidados medioambientales, ¿no? Con Ocean Conservancy, con Proesteros, con la protección del gallito marino, y nos hemos ido involucrando también con Fauna del Noroeste, que ellos cuidan a una rana de patas rojas, y hemos colaborado con todas estas cosas que no tienen nada que ver con donas, pero porque aparte que son intereses, ¿no? de nosotros, sentimos que es la forma de que haya un eco de mejoría, de que no nada más hacemos donas, sino realmente hay mucho que hacer en la comunidad. Y que se quiera la comunidad donde está uno, ¿no? O sea, y que vivimos en un paraíso también. Como tú decías hace rato, o sea, bueno, no sé si lo comentaste, pero hay una simbiosis, o sea, la gente que compra tu producto también, o sea, hay que regresar algo, hay que regresar algo, y ahí realmente ha sido, mucho de esas iniciativas es por Tatiana, o sea, ahorita la marca ha ido evolucionando, inició como algo que era una marca que nada más venía, como si viniera de Holanda, etcétera, y fuera una franquicia, pero la parte emocional de la marca es mucho Tatiana. Entonces, ella ha ido tomando este perfil de la cuestión del manejo de la marca, o sea, qué inquietudes tiene la marca, qué se puede ayudar, qué se puede apoyar, qué podemos hacer nuevo. Y yo estoy en la parte de, bueno, ella trae esta idea y, ahora cómo la podemos aterrizar para que realmente pueda operar, pueda operar en la cuestión visual, ¿no? O sea, para que se pueda transmitir esos mensajes, incluso que esté dentro de los presupuestos que tiene la empresa y no se vayan a desmonetizar, porque hay que salvar el gallito marino, pero ya no podemos, entonces cómo poderlo se tiene que estar equilibrando. Tú siempre nos traes los pies de la tierra. Y siempre llegamos de que vamos a hacer esto y tú a ver, esto es como va a acotarse y va a ser de esta vamos manera. A cambiar el mundo, pero vamos a cambiarlo un paso a la vez porque... Tampoco de una. Sí, claro, porque tiene uno que tener bien claro pues todo, ¿no? O sea, tienes que tener ingresos y esos ingresos tienes que ponerlos a trabajar y reinvertir. Pero ser parte de una comunidad, como marca, te da una voz que comunica cosas que a veces no se platican entre la comunidad. Ejemplo, el manejo de las baterías, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a darnos cuenta que por cuestiones de la empresa teníamos que usar baterías para todo, que los detectores de humo, que esto. Y empezamos a darnos cuenta que no había dónde llevar las baterías, ¿no? Y ahí dijimos, oye, esto es algo realmente muy importante para la comunidad, y empezamos a hacer toda una campaña para hacer concientización de dónde puede ir la batería, ¿no? Hicimos la campaña de captación de baterías, a dónde destinarlas. Creo que fue, después de la entrega del producto a asociaciones civiles, yo creo que fue como el segundo proyecto más grande. Así de ese tipo, ¿no? Que se hacían estos
dispensarios en las locaciones donde la gente podía llevar sus baterías y se llenaban. O sea, cada semana se llenaban esas cajas porque yo no tenía conciencia de que una batería es contamina muy muchísimo. Contaminante, o sea, una batería desechable, ¿no? Sí. O sea, creo que es el tamaño de una alberca, ¿no? Con una batería de litio se contamina una alberca olímpica, exacto, imagínate, ¿no? Y a veces personas nos decían, pero pues la batería nunca llega al mar, ¿no? Y sí, claro que llega. O sea, no va a llegar literal, pero llega los mantos acuíferos, o sea, va a llegar a la tierra, al relleno sanitario, va a llover, se va a salir el litio, va a llegar a los mantos acuíferos y va a llegar al mar. Y dices, ¿cómo? No lo había pensado. Ese tipo de temas que a lo mejor no los hablábamos en comunidad y empezamos cuando tocamos el tema, creció así de manera exponencial, impresionante, ¿no? Sí, que decía uno, y bueno, eso que tiene que ver con las donas, ¿no? Y es que al final las donas es solo un pretexto, ¿no? O sea, al final, o sea, es toda una persona, ¿no? La marca, ¿no? Y es una persona que se preocupa, que está preocupada, claro. Exactamente. Y que creo que el valor central siempre es la familia, creo que para todas las decisiones, ¿no? Es la familia, y la familia, por la familia me refiero a la familia de nuestros clientes, de nuestros trabajadores y también de nosotros mismos, ¿no? Todas las decisiones son horarios saludables para el personal, son jornadas de 5 horas, 7 horas, descansan los domingos para que estén con sus hijos, no hay internet en las tiendas, la idea es que los comensales que van con niños, que son nuestros clientes potenciales, no tengan al papá todo el tiempo en internet, esa sería nuestra idea. Y eso fue decisión del día 1, ¿no? Sí, o sea, de que no haya internet, no haya pantallas, no haya ruido, que sea un momento como cálido, que... Y a la gente se quejó muchísimo, por ejemplo, lo del Wi-Fi. La gente estaba acostumbrada a... ahorita ya la gente ya sabe. Pero al inicio todo el mundo llegaba y lo primero que te decía era, quiero una dona, un café y el Wi-Fi, ¿no? Aquí no hay Wi-Fi. Aquí y wow, o sea, había unas crisis ahí con clientes que se ponían muy intensos, pero era algo que desde el inicio no es un espacio, incluso es la dinámica de cómo queremos funcionar. O sea, aquí estábamos hablando sobre la música por la cuestión de que teníamos esta lista de poder apelar a los 5 sentidos, que no fuera una marca que únicamente se expresara a través del sentido del gusto, ¿no? Sino poder apelar también al audio, al tacto, a la parte visual, e incluso el olfato. Al olfato, sí, y al gusto. Entonces, el gusto pues ya lo teníamos resuelto, el olfato digamos que estaba ahí también. Bien conectado, porque empieza la producción. Porque tienes ahí el café y tienes también la dona, ¿no? Sin embargo, en la parte auditiva sí queríamos darle una personalidad a la marca donde no nada más fuera música que estuviera corriendo como sucedía en cualquier otro negocio de esa época, sino crear una identidad para el playlist. Entonces, en esa época estaba muy en auge la salida de estas bandas independientes canadienses y nos tuvimos que echar un clavado precisamente a aprender sobre las bandas, qué bandas son nuevas hay, y empezar a crear toda esta identidad auditiva, ¿no? Que en esa época pues todavía no había Spotify, entonces era iTunes y estar cazando, ¿no? Y pudimos tener incluso contacto con una banda que era Lauren Man, se llama todavía, y le decíamos, es que tú eres parte de nuestra marca de donas, ¿no? Entonces cuando lanzaban un disco nuevo, ahí estaban, o sea, nos decían, hey, vamos a lanzar un disco nuevo, ahí les va para que lo tengan también, ¿no? Que suenen en México por primera vez. O sea, ellos estando en Canadá, ¿no? Pero porque decían, mira estos locos de México que cómo están conectando nuestra banda con donas. Con donas, sí. Y a partir de ahí también, por ejemplo, se sumó ahí una amiga de Tatiana y mía, que es Carla Bañales, que también ayudó con esta parte la parte auditiva, ¿no? De la marca, ¿no? Entonces un tiempo estuvo participando con eventos que organizaban ella y Tatiana. Todavía, pausamos ahorita este año, pero año pasado todavía.
Carla era clienta y le gustaba, ¿no? El espacio y la música y todo, y un día quiso establecer contacto de, oye, me encanta la música que traen, me gustaría tocar aquí afuera, ¿me permiten? Y nosotros dijimos, qué padre, pues, ¿qué haces, no? No, pues yo compongo, y cuando conocimos su música, pues nos encantó. Ella tiene un proyecto que se llama Valise Blue. Después se transformó en Carla Bañales, su proyecto con su propia marca. Y tiene música preciosa, síganla por ahí. Sí, no, la verdad que sí ella es de las pioneras de traer todo este estilo folk, pero en español, ¿no? En mexicano, porque sí es muy regional. Y aquí en Ensenada la tenemos, es un talentazo, tiene una voz preciosa y toca la guitarra y el ukulele y chorro de instrumentos. Bien padre. Y empezamos a hacer ahí colaboraciones. De hecho, sacaba un single y lo presentaba ahí. Sacamos junto con la marca incluso tarjetas donde podías escanear el QR de ella. Y te llevaba a poder escuchar el single, ¿no? Gratis. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Ahorita es así muy normal de, el QR, y lo escaneas y te lleva la canción, pero en esa época todavía... No era tan común. Sí, incluso también ella fue pionera de meter su música a Spotify, ¿no? Porque en esa época también... Sí, no era tan común. Tu música vivía en iTunes... O sacabas YouTube. El CD, o en YouTube, exactamente, ¿no? Entonces ya ponerlo en Spotify. Pero sí, hicimos muy buena mancuerna ahí, gracias a Tatiana. La amistad que se fue creando, bien padre, y ella conectó muy bien con toda esta parte auditiva, ¿no? Ándale, sí. De la marca. Pues ahí tuvimos la parte auditiva, la parte visual, junto con este arquitecto también, donde se definieron todas las cuestiones de arquitectura, que también... la parte de arquitectura se planteó, aunque era el primer local que se hacía, ahí sí fue de que vamos a hacerlo también como franquicia, ¿no? Que todo lo que se maneje aquí sea modular, que se pueda replicar fácil, ¿no? Y claro que sirvió, porque después ya hubo la oportunidad de otras 2 locaciones que se hicieron, pero fue mucho más fácil. Sí, ya había un camino. Es como un rompecabezas, pero ya establecido, ¿no? Claro. Sí, ya había una línea visual de cómo tenía que ser la fachada, dónde van las cosas acomodadas, cómo es el espacio, incluso más o menos hasta cuánto tiene que medir la cocina, el área de clientes, todo, ¿no? Toda la receta, ¿no? Los cuellos de botella que podían existir dentro en la operación, no sé, que se resolviera. Y eso de inicio fue, pues, realmente aprenderlo de cero, porque cuando estás creando algo nuevo, nadie te va a venir a decir qué tienes que hacer. No. Entonces era meternos, abrimos las puertas el 22 de agosto del 2013 y mi esposo estaba en cocina haciendo las donas y yo estaba junto a él como auxiliar, decorándolas y vendiéndolas, ¿no? Y empezamos a tener una auxiliar en la mañana y una auxiliar en la tarde para cuestiones de cobrar y estar en atención a clientes, porque nosotros estábamos en cocina. Pero me acuerdo mucho que yo decía, oye, a mí me enseñaron en la escuela que pues hay que capacitar al personal, ¿no? Pero es que no sé en qué capacitarlos porque no sé qué voy a necesitar. Entonces tenías que meter tú a ver todo lo que ibas a necesitar para ir creando, miren, necesito este puesto. Teníamos una idea, pero ya ejecutado nos dábamos cuenta que no era así, que teníamos que pasarle estas actividades a estas, y ya se fueron haciendo como las personalidades de los tripulantes, ¿no? El tripulante a bordo de mañana están en cocina y uno con su auxiliar, y fuimos viendo cómo podíamos irnos saliendo lentamente para ir entregando ya la operatividad a los tripulantes, ¿no? Y poderlos capacitar. Y eso nos tomó como 1 año más o menos, o año y medio de estar de lleno. Y luego creo que de ahí pasamos a la etapa en la cual... Bueno, y aparte de ir estandarizando el proceso también, porque créanme que las primeras donas no eran como ahorita. No salían todas iguales, parejitas, había cambios, el clima de Ensenada, que son humedades muchas, luego vientos de Santana, y luego de pronto llovía, y lo seco. Las levaduras eran una locura. Y de repente no salían las donas a tiempo, tardaban más por los vientos de Santana, y
ir midiendo todo el proceso. Sí, porque estás trabajando con un producto que está vivo. La levadura, la alimentas. Tiene sus tiempos, si la empujas a hacer las cosas muy rápido, no sale. No sale, ajá, si la manipulas demasiado, se muere. Ajá, exactamente. Entonces, eso fue un proceso de aprendizaje y Tatiana ahí también se encargó de ir armando ya estos manuales de operación. Entonces ya tenían manuales de operación de la cocina, manuales de operación de personal, como ahorita platicábamos la cuestión de la experiencia, incluso los manuales se llevaban a cómo es la experiencia con el cliente, cómo lo vas a atender y quiénes somos, los de identidad, que están bien bonitos, ¿no? Los manuales de quién soy yo como tripulante, el vocabulario, cómo nos hablamos, el cliente, los valores. Incluso a poderlo hacer lo más simple posible de entender para estos tripulantes, o sea, que participan dentro de la empresa. Lo hicimos hasta con carteles como cómics. Entonces era un cómic. Todavía están en tienda, ¿no? Ajá, o sea, todavía son parte del material, pero tienes ahí un cómic que no lo ve el cliente, sino lo ve solamente la tripulación que está tras bambalinas, y ahí te está recordando siempre, ¿no? O sea, si llega alguien, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a tratar? Hay gente que te va a llegar de malas, hay gente que te va a hacer el feo, pero tú, o sea, tú estás ahí para hacerle un rato agradable a la persona, ¿no? O sea, y cambiar también, digo, más no cambiar, sino introducir la historia del... Hay una parte que no platicamos muy interesante. Cuando la dona llega a América, con Hansen Gregory, que le hacen el centro, ¿se acuerdan? Con el salero. La dona empieza a ser parte de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de ser el alimento que se llevaba a la línea de las trincheras, ¿no? De los soldados. Entonces se le da esta historia de la recompensa del héroe, por esta conexión de los Simpsons, de los policías comiendo donas, y en Estados Unidos, y los bomberos comiendo donas y todo. Bueno, realmente ahí comienza esta historia en la que la dona sí es parte de la recompensa del héroe, ¿no? Entonces en las tiendas siempre procuramos recordar que todos los seres humanos de algún modo venimos para ser héroes, ¿no? Para transformar el mundo, para hacerlo mejor, para contribuir, para colaborar. En las buenas y en las malas. O sea, habrá rachas en las que lo logramos y rachas en las que no tanto, pero esa es la intención de las almas, ¿no? En el mundo. Entonces siempre recordarle al tripulante, ¿no? A bordo de Holly Bolen, la persona que está frente a ti, recuerda que como tú está luchando por su vida, es un héroe de algún modo de alguien, de sus hijos, de sus padres, de sus familias, de sus colaboradores de trabajo. Llegan personas cansadas, llegan mamás con 6 hijos, llegan personas que acaban de perder a una mascota. Es un espacio de búsqueda, sí, de una recompensa, que sí, como cuando tú dices, me voy a ir a comprar una dona, de verdad, es como, me voy a dar un abracito y porque logré esto. Es un gusto personal, o sea, la persona que se acerca a esta experiencia, no, o sea, no es porque vas a comer propiamente, ¿no? O sea, aquí te vienes a dar un espacio para ti, o sea, durante el día, ¿no? O sea, quieres abrazar a alguien, ¿no? Pero con el sentido del gusto, o sea, al vecino, a mi novio, a mi marido, a mis hijos. Es este momento de recompensar a los héroes de tu vida o a ti mismo, ¿no? Y eso es algo muy importante en cualquier proyecto, ¿no? O sea, de entender qué sí eres, pero también qué no eres, ¿no? Porque si lo empiezas a mezclar, ya no funciona. Tu experiencia no funciona exactamente, ¿no? Entonces el tener bien claro, aquí no vengo a, no sé, si quieres comer carnes, pues para eso hay un restaurante, ¿no? O sea, si quieres un lugar para estar todo el día sentado usando internet, para eso hay otros lugares. Oficina. No es. Este es un punto, es un checkpoint durante el día para pasar. Te llevas una recompensa, como dice Tati. Y no te queremos que estés trabajando en el área, queremos que conectes con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, con quien vayas, ¿no? No wifi, un ratito para ustedes, así, humano, voltense a ver, no queremos pantallas con movimiento, no queremos distracciones al exterior, queremos que te sintonices contigo, adentro. ¿Qué hay? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y sí se nota, o sea, la gente que se queda ahí sí tiene un perfil diferente. Distinto, o sea, no es alguien que está ahí preocupado
tecleando en una laptop, o sea, son personas que están simplemente ahí contemplando. Sí. Un libro. Ajá, exactamente. Sí, platicando con los niños, se van a colorear, juegos de mesa. Sí, es un ambiente muy, o tratamos que sea sano, pero pues no puedes influir, ¿no? Hay clientes que no, que sí se llevan la laptop y sí van a trabajar, ¿no? Sí, claro. O sea, también cada hay quien gente que es lo libre. hace, claro. También, de esa manera se es héroe, ¿no? También. Sí, cada quien es libre, pero sí el tener claro de que es un producto recompensa que la misma persona se está dando a sí misma, te define mucho el perfil de cómo te debes de comportar, ¿no? Como marca, ¿no? Para que y en la parte del desarrollo del producto para el héroe, ahí entra, que sí la quiero mencionar, a mi tía Laura Chanes. Tenemos una tía que es química en alimentos y ella se involucró con nosotros a los comienzos de la historia para apoyarnos al conteo calórico, porción ideal, toda esta parte que no conocíamos nosotros, pero que queríamos que lograra el producto que teníamos en mente. Entonces se hicieron todos los esquemas de conteo calórico por sabor, qué sabores eran los óptimos, qué productos debíamos omitir, que no queríamos sobrecargar de calorías. No, pues es que hay empresas que lo hacen, ¿no? De que voy a mezclar, que vamos a meterle Ferrero Rocher y vamos a meterle coco y le vamos a meter esto y cajeta y unos productos con crema batida y nieve y ese es el producto que no queríamos nosotros lograr. Queremos el producto que sea recién hecho, sin conservadores, de óptimo consumo para ti en un día, que te puedas comer una dona al día y que no te va a pasar nada. Y que le puedes dar una dona a tus hijos y que sabes que no tiene conservadores y que no tiene exceso de calorías y azúcares, ¿no? Y ahí hay un mantra que va desde el diseño, que fue algo que yo sí le planteaba mucho a Tati, ¿no? Y es algo que siempre ahí le tengo que estar recordando, que es menos es más, ¿no? Oh, sí. Porque, o sea, luego sucede que hay ideas iniciales muy complejas, muy bonitas, pero, o sea, si lo puede uno simplificar, mejor. Es mucho mejor, desde la cuestión operativa. Menús, ¿no? De que los queremos menús, meter esto. No. Los menús, en todos los aspectos, o sea, mientras más simple sea tu mensaje, más fácil es tanto para operarlo como para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces incluso el menú, los menús originales pues eran menús muy sofisticados, ¿no? Entonces ahí fue una inspiración que tuvimos un poco, fue In-N-Out, que tú vas a In-N-Out 1, 2, y no conoces el producto, pero es lo más fácil del mundo llegar a la caja y no tener miedo, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Que al hacer también las cosas más simples, le creas menos conflicto a los nuevos clientes de entender cómo es la operación de consumir en tu locación, ¿no? Mucha gente la pierdes por hacer muy complejo el proceso de compra del producto, ¿no? O sea, de que llegas y bueno... Esta dona vale 20, pero está 18, pero está 15, pero está 25. Así, no. Todas valen lo mismo. Ándale, sí, exactamente. Sí, hasta hacer fórmulas donde es que si lo mezclas con digo, hay un caso en México clásico en las tiendas de jugos, ¿no? Que tú vas a un lugar de jugos y tienen, hasta presumen, tenemos 150 diferentes mezclas de jugos. Y la persona lo que llega es con un hambre de desayunar y dice, tengo que aprender 150 mezclas de jugo. O sea, no, al contrario, lo que quieres es, ¿sabes qué? Quiero energía para ahorita empezar la mañana, ¿no? Ándale, me quiero sentir un poquito mejor. Digo, en el caso de los jugos, hasta en la cuestión de naming, de que el jugo de cáncer, o el jugo de... O sea, que dicen, ¿qué son estos? No, es que ayuda porque tiene antioxidantes. No, o sea... No, gracias, no me quiero desayunar eso. Ahuyentas a la gente, ¿no? Pero bueno, el caso era simplificar, ¿no? O sea, y es algo que rige hasta el día de hoy la marca, ¿no? O sea, siempre que Tatiana llega con alguna, Tatiana, mi papá, o Roberto, o cualquiera de los integrantes del equipo, llega con una marca, es, ok, me suena bien, pero ¿cómo lo podemos hacer más fácil? Exacto. ¿Y saben quiénes son nuestro estudio de mercado ideal? Los niños. Claro. Entonces nosotros cuando vamos a desarrollar algo, ¿verdad? Nunca usamos adultos. No. Bueno, procuramos no tanto.
Sí, o sea, pues digo, sí están así en balance ahí los adultos, pero sí los niños. Procuramos que los niños prueben, que escuchen, que si el nombre, esto, pero nos hemos dado cuenta, ¿no? Que lo haces con un adulto y el adulto tiene ciertos protocolos de, a lo mejor no le gustó, pero por cortesía te va a decir, está súper rica, ¿no? O deberías de hacer esto y bla, 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 y te dicen acá un chorro, ¿no? Y el niño no me gustó. Y los niños no dicen. Sí, es muy transparente. Sí. Dices, a ver, sobrinos, vengan, o mis hijos, o amiguitos, ¿no? Prueben esto. Es fácil, les decimos prueben esto, lo pones ahí, ¿no? Sí, y ellos van a elegir el que más les gusta. Si no les gusta, lo van a escupir ahí. Sí, van a decir guácala, o sea, esto, ¿no? O sea, es asqueroso. Sí. A mí me encanta eso. No, sí. Así se hacen todas las pruebas. No hay filtro, no, así derechito. Sí. Y como ustedes son familia, creo que manejar un negocio familiar no es lo mismo ahorita que están platicando todo esto que involucran a los niños, que los sobrinos, pero ustedes pues también son familia. ¿Cómo manejan esa parte y cómo ha funcionado? Porque digo, es un negocio que tiene más de 10 años, han subsistido ya 10 veces más que la empresa tradicional mexicana, que según estadísticas dura nada más un año. ¿Cómo han logrado balancear esa parte? Qué interesante pregunta. Pues sí ha sido también con aprendizaje, porque no es algo ni que en la universidad se planteó, entonces es empírico. O sea, como nació a raíz de una crisis, pues las cosas fluyeron muy rápido. Sin embargo, eventualmente tiene donde pues siempre va a suceder algo que te va a poner en crisis, ¿no? O sea, la situación, ¿no? De que las cosas ya no están fluyendo tan bien como al inicio, ¿no? Y es parte natural de la madurez de cualquier equipo de trabajo, ¿no? Y el chiste es ir aprendiendo de eso y no hacer caso omiso, porque al momento de hacer caso omiso son alarmas. Vuelves más grande el problema y no tiene caso, ¿no? Entonces sí empezamos a notar que al inicio, los primeros años sí había de repente como estos pequeños choques, pero no era por cuestiones personales propiamente, ¿no? Sino era porque no conocíamos una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí se tenían que hacer, punto. Entonces se tomaban iniciativas, ¿no? A veces sin consultar. Sí. Y entonces hubo un punto en la empresa donde también existió ahí la posibilidad de que la empresa incluso se perdiera en nuestras manos, ¿no? O sea, porque había una oportunidad de que entrara un socio, etcétera. Y para mí eso fue un punto donde sí le dije a mi hermana y a mi cuñado, espérense, o sea, vamos a perder todo. O sea, lo más valioso de este negocio no es que hacemos donas o que tengan ustedes esta locación. Lo más valioso de este negocio es la marca. O sea, la marca es el diferenciador más grande que tienen para alguien que aún no prueba incluso el producto, ¿no? Entonces hay que desde ahí empezar a cuidarlo, ¿no? Y teníamos la oportunidad de tener acceso a una prima de nosotros que también tiene un caso de empresa familiar que creció a un nivel muy, muy grande. Y ella sí tuvo esa necesidad de tener consultorías, porque era una empresa operada por su papá, su hermana, ella, y en el caso, pues la esposa de nuestro tío también tenía ahí participación. Y ella nos dijo, claro, sí, yo los puedo referir con alguien. Pero fue en este momento, ¿no?, que se acerca esta persona que estaba interesada en comprar la marca. Pero comprarla y replicarla en todo México, ¿no? Como franquicia. Como una franquicia, pero todo era ganancia para la persona, ¿no? Nosotros no. Ya quedar fuera. Exactamente. Sí, sonaba muy atractivo. Sí, pero yo siempre soy como la parte así, siempre llega una idea así muy padre. Ajá, pero hay que... Y yo soy el abogado del diablo. Sí, yo soy el de que, a ver, vamos a verlo ahora de este lado y vamos a verlo de este lado, vamos a ver, tratarlo de ver de diferentes maneras, perspectivas. ¿no? Y ahí fue donde nos dimos cuenta. Contactamos a mi prima, que de entrada esa negociación pues no era favorable para el equipo, ¿no? Sí. Pero decíamos, bueno, entonces también hay que conocer más al equipo, o sea, conocernos más a nosotros mismos. Nos sentíamos un poco ciclados y también infelices, ¿no? En nuestras áreas, digamos, ¿no? Como que estábamos un poco frustrados, ¿no?
Y pues una empresa te tiene que llevar a dar la felicidad, ¿no? Porque al final es tu día a día, te levantas todos los días para protegerla, amarla, cuidarla y trabajarla. Y nos sentíamos un poquito como vacíos, ¿no? Como que la monotonía era más que nada era la monotonía de que siempre lo mismo, siempre, o sea, al inicio pues es como una relación. Sí. O y sea, problemas de comunicación. Sí, tienes así toda la cuestión del enamoramiento y ¡ay, qué padre! Pero van pasando los meses y los años y como que ¡ay, esto ya me lo sé! Sí, otra vez. Otra vez, ¿no? Entonces, y contratamos un psicólogo organizacional, vino de la ciudad de León, Guanajuato, excelente despacho de consultoría, ellos se dedican precisamente a empresas familiares pequeñitas como nosotros, y también a más escala, ¿no? Y entonces me encantó porque estuvo con nosotros 3 días en taller intensivo, así de 8 de la mañana a 9, todo el día trabajando juntos. Fue un taller personal que nos diseñaron, ¿no? Estuvo mi esposo, estuvo mi hermano Mauricio y yo, y él. Y entonces, bien padre porque aprendimos a ver a la empresa como un ser humano, como si fuera una persona propia, con vida propia, con movimientos propios. Y entonces nosotros encontrarnos dentro de la organización, en qué áreas y cómo me involucro en las áreas en las que yo puedo participar o colaborar. Entonces ya era como un mapa, ¿te acuerdas? O sea, era su cabeza, su cerebro, cómo funciona, sus manos, la parte contable, la parte digestiva, la que es la producción, lo financiero, los pulmones, las piernas, hacia dónde va, lo que es el diseño gráfico, el marketing, la planeación, la visión, la misión, todo, el alma, todo. Hicimos como si fuera una radiografía increíble de cada parte del cuerpo de la empresa. Participaron los tripulantes y entonces se hicieron pequeños post-its que eran parte de ese órgano, por ejemplo, un órgano vital que es la parte contable, ¿no? Bueno, ¿qué procesos tiene esta parte contable? Mira, todos estos, cada actividad en un post-it. Estaba padrísimo, entonces veías a Hollywood ahí y entonces decías, wow, o sea, hacemos todo esto. Esto, y yo hago este post-it de acá, pero también hago este de acá, y soy parte del ojo, pero también a veces cubro turnos aquí, en el digestivo, y entonces fue muy emocionante verlo desde esa perspectiva, y nosotros separarnos de ahí. Nosotros no somos Hollywood, ahí está Hollywood. Sí, fue como una sesión de terapia. Sí, o sea, tal cual. Donde platica uno, te ayuda a verte a ti mismo desde afuera. Y a reencontrarte, porque realmente era reencontrarte y era un proceso que iba a ser inevitable, o sea, teníamos que formalizar cosas, porque todo había sido tan empírico que sí se requería esa etapa, ¿no? Vivirla, la asesoría, ¿no? O sea, y el acompañamiento. Y también, como esto fue como a presión de que lo necesito, no era de que eso era lo que yo soñaba hacer. Ya estoy aquí, pero este no era mi sueño, pero funciona, pero está padre y si me gusta. Como un poquito de crisis de identidad. Entonces era, ¿qué te hace feliz a ti, verdad? Sí, o sea, era cada uno, y de hecho fue exactamente una terapia psicológica, porque nos puso, nos dijo, a ver, traigan donas. ¿Y con qué dona se identifica cada uno? Y ahora escojan esa dona y platiquen por qué esa dona los hace feliz. O sea, técnicamente era una terapia, como una terapia familiar, matrimonial, pero en este caso de sociedad. Como terapia en pareja, terapia familiar, pero al final era eso, era terapia, y se tuvieron incluso que llegar a definir cosas que hasta nos daba pena a nosotros, como hablar. O que no sabíamos que eso era un problema. Estábamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Sí, pero ser transparentes entre nosotros mismos y tomar decisiones, o sea, que se tenían que tomar inevitablemente, ¿no? O sea, al grado de que, por ejemplo, terminar todo este curso con definir, ok, la empresa tiene que tener una cabeza. O sea, la cabeza no pueden ser 3 personas. No, tiene que ser uno. ¿Quién va a ser esa persona? Y Tatiana ha sido esa cabeza desde ese momento, o sea, y ya lo había sido, pero no lo habíamos formalizado, o sea, no se había formalizado, entonces las decisiones, o sea, estaban en el aire siempre, ¿no? Entonces entre los 3. Al haber una cabeza ya todo ok, perfecto, ya, todo pasa por aquí, ¿no? Se facilitó todo, porque ya entonces decíamos,
ok, tú eres el encargado de facturación, tú eres el encargado de pagar proveedores, tú eres el encargado de esto, porque antes no nos variábamos. No había puestos. No había. No había puestos. Era fácil ya, ok, ya tengo claro, esta es tu área, esta es mi área, pero hay partes de tu área que yo puedo ayudarte a hacer. Ajá. Entonces tú me puedes delegar a mí. Y tú también me puedes delegar a mí y yo te puedo delegar a ti, pero ¿cuáles son esas áreas? Esta y esta. En específico. En esta no te metas, en esta sí. Y así estábamos, y entonces ahora ya está bien padre, yo te puedo cubrir en esta área, ¿no? Pero al ser familia, claro que pues hay sentimientos de por medio y dicen, obvio. ¿Cómo le voy a poner límites a mi hermana de que no se meta en mis asuntos, ¿no? O ella pues con su esposo igual, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi esposo que no se meta aquí? O sea, y yo también, ¿cómo me va a decir él? Que no me meta allá. Y cosas así, entonces... Y llegar a la mesa, no sé si lo hayan vivido, pero llegar a la mesa y sentarnos juntos y no poder hablar de trabajo, o sea, era ¿cómo le hacemos? Porque yo te quiero decir de que esta o de la junta que aquí, pero pues no podemos hablar de trabajo. Eso fue algo como una regla que nos puso el terapeuta, ¿no? Definir tiempos de que se acaba la hora de la oficina y se acaba la oficina. Sí. Digo, para Tatiana es inevitable de repente llegar ahí a reuniones familiares y ya todos así como que Tatiana... Acuérdate que ahorita es hora de familia. Desconéctate. Pero digo, es inevitable, ¿no? O está uno viajando y está uno pensando también todo el tiempo en qué vamos a hacer ahora, etcétera. Está bien, ¿no? Pero sí es bueno, o sea, como poner tiempos, ¿no? Poner tiempos, espacios y definir cada uno, ¿no? Y también esto que sucedió en esa época, que fue hace casi 10 años, ¿no? 2015 hicimos esto, 2015. También sigue evolucionando, o sea, porque por ejemplo, yo antes tenía el control total de lo que era el manejo de marca. Claro. Tatiana traía una idea, pero yo era así de que todo lo quería yo manejar, ¿no? Yo tengo otros compromisos. Para mí Holy Wallen no es mi único proyecto, ¿no? Entonces Tatiana en estos últimos años ha ido tomando esta parte un poco más como de marketing, la parte de relaciones públicas de la empresa, contacto con el cliente en redes sociales, o sea, ella maneja ahora toda esa parte, ¿no? Porque el delega. No se podía. Porque yo no podía cargar con eso y con otros proyectos, ¿no? Entonces yo así como que ya quedé ahorita en la parte, sí participo en la parte de estrategia como consejero. Sin embargo, las decisiones finales pues ya siempre corren a cargo de ellos. Ellos son los que yo siempre voy a estar ahí siendo esa parte de que suena muy padre, pero vamos a ver otras perspectivas, ¿no? Y etcétera, ¿no? Como lo platicábamos ahorita, yo siempre soy como esa pieza en el tablero, pero ya mucho Tatiana ahora es lo que maneja, ¿no? O sea, en la parte de dirección y también relaciones, ¿no? Con cliente. Sí, pero definitivamente el buscar asesoría y ayuda es muy importante. Sí. En cualquier proyecto familiar. Y saber aceptar que necesitas, porque el orgullo es bien pesado. Muy difícil, porque uno está a veces como teniendo un proyecto y siente uno que el necesitar ayuda es una cuestión de debilidad. Y eso sucede a nivel negocios y a nivel personal también. Pero el saber aceptarlo, o sea, es una de las etapas de madurez más grande que puede uno tener, ¿no? Porque te hace realmente crecer. Si no tomas esa decisión de necesitar ayuda... Esto va a tronar, es una bomba. Claro, sí. Truena. Y muchas empresas concluyen sus operaciones no porque no funcione, sino porque... Lo interno. Porque no funciona el producto, ¿no? No es porque el producto tal vez siga funcionando y es genial y la empresa tiene utilidades, ¿no? Cierran, pero por cuestiones de o una depresión muy fuerte o peleas, distanciamiento, exacto, algo más interno. Sí, y esa es la parte más difícil, igual lo que mencionan ustedes, el saber pedir ayuda, el decir... Pues sí, o sea, somos una empresa familiar y tenemos que seguir funcionando como empresa y como familia. Claro, o sea, son esas dos partes. Qué interesante todo lo que nos han contado. Y si pudieran resumir todo lo que nos han dicho, toda esta experiencia de emprender con propósito, de armar esta marca que conecte, que sea humana, si lo pudieran resumir en una frase, ¿cuál sería? Una frase. Okay.
cuando más querías una dona de verdad, ¿no? Esa es la frase de la empresa. Frase, la dona de verdad. Pero más bien te refieres a la experiencia, ¿no? Del emprendimiento. Sí. Yo siento que yo diría, encuentra el camino. Creo que esa sería mi frase. Porque hay caminos trazados, pero no necesariamente son los únicos. Siempre hay otras formas de hacer las cosas y encuentra tu forma de hacerla que te haga feliz, que sea diferente, y no te limites nada más a lo que te enseñaron, al camino que te enseñaron en algún punto. A los libros. Sí, para mí es difícil aterrizarlo en una frase, pero también yo creo que en la experiencia siempre que busques una nueva oportunidad, que sea una oportunidad con la que tú conectes como inversionista, ¿no? O sea, para entenderla, o sea, que no te metas a invertir en cosas que no entiendes, o sea, porque vas a jugar con tu dinero, ¿no? Entonces, si puedes entender el producto, entender lo que quieres contar y puedes ponerte en los pies de tu consumidor, tienes muchas posibilidades de desarrollar productos muy exitosos, ¿no? Porque vas a entender lo que la gente quiere, lo que está experimentando y qué es también lo que no le gusta, ¿no? Entonces, creo que sería uno de los aprendizajes más grandes que tuve, ¿no? Y menos es más. Sí. Esa creo que es más. Regresamos. Menos es más. Sí, esa es tu frase y aplicas siempre. Y para todo, ¿no? Sí, mientras más simple puedas hacer tu negocio, tu vida, tu agenda, todo va a fluir mejor, ¿no? Y el producto. Yo cuando estoy desarrollando un producto tengo esa frase en mi cabeza. Siempre me la dice. Entonces estoy desarrollando un nuevo producto, una nueva dona. Y estoy menos es más. Ok. O sea, el trazo tiene que ser más sencillo. Le quitamos la Nutella. Le quitamos este ingrediente. No, y es verdad. No, incluso, y no sacrificando los productos propiamente, sino, por ejemplo, cuando Tatiana llega con un producto en desarrollo, está padrísimo, pero yo luego me voy, incluso sin yo ser partícipe de la cocina, yo me voy en producción, esto. ¿Qué implica? O sea, este producto les va a llevar, o sea, en lugar de llevarles 1 minuto, les va a llevar 5. Y Tatiana de repente, ay, sí es cierto, ¿verdad? Déjame regresar a cocina y ya va con Roberto y ahí va, vamos a ver qué onda de aquí, ¿no? O sea, cómo funciona. Cada quien hágame uno y vamos a hacerlo lo más sencillo. ¿No? Sí, pero yo en la parte de diseño es como algo que siempre estoy así cuidando de, como la optimización, ¿no? O sea, que es un poquito lo que platicábamos hace rato de ver este carro conceptual que está padrísimo, pero como no se hizo esa revisión de cómo iba a hacerse la producción, las líneas, etcétera, pues no sale, o sea, al final ves la foto y está padrísimo y lo recibes y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces aquí es eso, ¿no? O sea, siempre mantener fresco eso, ¿no? De que, si va a ser la siguiente dona que va a salir, o el sabor, o la bebida, sí se puede replicar esto, y no nada más que se pueda replicar en esa cocina, sino en cualquier cocina de la marca, ¿no? Que ese es otro punto, ¿no? Entonces, esos son, yo creo que aprendizajes que como en en cualquier otro negocio deben de estar presentes, ¿no? Para que funcionen bien. Así es. Sí. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Excelentes primeros invitados. Nos quedamos con muchas cosas. Hacemos un checklist. Nos vamos. Muchas cosas que faltan contar, pero sí, tal cual. Abarcamos lo más que pudimos. Sí, ¿no? Y los aprendizajes más importantes, esas dudas que surgen al principio, sobre todo de cómo empiezo. Y a lo mejor sí empiezo con miedo y salimos de una crisis, pero ¿a qué nos llevó esto, no? A todo ese proyecto, el llevarlo de la mano, el diseño que conecte con la gente, no separar una cosa de la otra. Y por otra parte, si somos familia, pues separar, ¿no? Este es el negocio, pero esta es la familia y eso vamos a seguir siendo. Y esperamos que este capítulo y los que sigan los inspiren a ustedes y a los demás escuchas a abrir ese negocio, acercarse, a pedir ayuda, a acercarse a todas estas instituciones que estamos para apoyarlos a ustedes en este camino al emprendimiento, y así como Mauricio, como Tatiana, que puedan tener un negocio exitoso y que venga desde el propósito. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Gracias a ti. Gracias.
Muchas gracias por escuchar este primer episodio de Startup City. Esperamos esta historia los haya motivado tanto como a nosotros, y así como la historia de Mauricio y Tatiana, vienen muchos otros emprendedores locales de diferentes giros comerciales que nos van a ayudar a conocer cómo es este camino del emprendimiento. Mi nombre es Lizeth Hernández y nos vemos en el siguiente episodio.